Nadie entendía por qué el semental blanco colosal se negaba a moverse del centro de la autopista hasta que Marco notó el rastro de sangre que manchaba el asfalto detrás de los potros. Lo que el veterano descubrió en el desierto explicaba todo. Casquillos de bala dispersos por el suelo y una yegua muerta con los ojos abiertos, rodeada de buitres. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La autopista estatal número 12 se extendía como una cinta gris bajo el sol implacable del mediodía, cortando el paisaje árido de Montana con precisión quirúrgica. Era una de esas carreteras solitarias donde los conductores podían pasar horas sin ver más que tierra polvorienta, matorrales dispersos y el ocasional coyote cruzando a toda prisa. Aquel martes de julio, sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que transformaría la rutina de docenas de viajeros y cambiaría para siempre la vida de un hombre que había visto demasiado dolor en su existencia. Marco Castellanos conducía su vieja camioneta Ford con las ventanas abiertas, dejando que el viento caliente le golpeara el rostro. A sus 52 años, su piel curtida por el sol contaba historias que sus labios rara vez pronunciaban. Las arrugas alrededor de sus ojos no provenían de sonrisas, sino de años entrecerrados bajo el sol del desierto, primero en Afganistán, luego en Irak y finalmente aquí, en su tierra natal, donde intentaba reconstruir una vida que la guerra había fragmentado en 1000 pedazos. Había regresado del servicio militar hacía 5 años, cargando medallas en el pecho y fantasmas en el alma. Ahora trabajaba como reparador de cercas en ranchos remotos, un oficio solitario que le permitía estar solo con sus pensamientos sin que nadie le hiciera preguntas incómodas sobre lo que había visto o hecho. La radio emitía estática más que música, así que Marco la apagó y condujo en silencio, observando la carretera que se extendía infinitamente ante él. Llevaba 3 días trabajando en el rancho de los Morrison, reparando kilómetros de alambrado que el invierno había destruido, y ahora regresaba a su pequeña cabaña en las afueras de Billings. Su cuerpo estaba cansado, sus manos ásperas y llenas de pequeños cortes, pero había algo reconfortante en ese agotamiento físico. Le permitía dormir algunas noches sin despertarse empapado en sudor, sin escuchar los gritos que solo existían en su memoria. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un espejismo, uno de esos trucos que el calor juega con la mente en las carreteras desérticas. Pero mientras se acercaba, la imagen se solidificaba, haciéndose más real y más imposible al mismo tiempo. En medio de la autopista, bloqueando completamente ambos carriles, se alzaba un caballo, pero no era cualquier caballo. Era una criatura colosal, un semental de un blanco inmaculado que brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de luz pura. Su altura era impresionante, casi antinatural, y su cuerpo musculoso se mantenía firme en el centro del asfalto, inmóvil como una estatua de mármol. Marco frenó instintivamente, sintiendo cómo los neumáticos chirriaban contra el pavimento caliente. Detrás de él, otros vehículos comenzaron a detenerse también. Un camión de 18 ruedas se detuvo con un rugido de frenos de aire, seguido por una caravana familiar, 2 sedanes y una motocicleta. En cuestión de minutos, se había formado una fila de vehículos en ambas direcciones, todos detenidos por la presencia imponente de aquel animal extraordinario. Marco bajó de su camioneta lentamente, sin apartar los ojos del caballo. Otros conductores hicieron lo mismo, saliendo de sus vehículos con expresiones que iban desde la confusión hasta la irritación. El conductor del camión, un hombre corpulento con una gorra de béisbol desgastada, se acercó tocando la bocina repetidamente.
El sonido estridente resonó en el aire seco, pero el caballo no se inmutó, ni siquiera movió las orejas. Simplemente permaneció allí, con la cabeza alta y los ojos fijos en algo que solo él podía ver. «Muévete, maldito animal», gritó alguien desde uno de los autos. Pero el caballo no reaccionaba. Era como si estuviera cumpliendo una misión, como si tuviera un propósito más importante que el tráfico humano que se acumulaba a su alrededor. Marco observó al animal con más atención, y fue entonces cuando notó algo que los demás aún no habían visto. Detrás del semental gigante, parcialmente ocultos por su enorme cuerpo, había otros caballos. Eran más pequeños, significativamente más pequeños. Potros, una manada de al menos 7 u 8 crías que se agrupaban nerviosas detrás de su protector. El corazón de Marco comenzó a latir más rápido. Había visto esa postura antes, esa determinación silenciosa. La había visto en soldados protegiendo a civiles, en madres defendiendo a sus hijos, en hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por algo más grande que ellos mismos. Aquel caballo no estaba bloqueando la autopista por capricho o terquedad. Estaba protegiéndolos, estaba salvándolos. Marco se adelantó, caminando despacio hacia el animal mientras los demás conductores comenzaban a perder la paciencia. Algunos tocaban las bocinas sin cesar, creando una cacofonía ensordecedora que hacía que los potros se agitaran nerviosos. El semental blanco permaneció firme, pero Marco pudo ver cómo sus músculos se tensaban, cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente ante el ruido. No era miedo lo que mostraba el animal, era determinación pura, una voluntad inquebrantable de no moverse hasta que fuera seguro hacerlo. «Tranquilos», dijo Marco en voz alta, dirigiéndose a los otros conductores. «Dejen de tocar las bocinas, están asustando a las crías». Varios conductores lo miraron como si estuviera loco. Un hombre con traje de negocios, claramente frustrado por el retraso, se acercó con el celular en la mano. «Voy a llamar a Control Animal. Esto es ridículo. No podemos quedarnos aquí todo el día por un maldito caballo». Marco lo ignoró y continuó avanzando, manteniendo las manos visibles y sus movimientos lentos y predecibles. Había aprendido en la guerra que los animales, al igual que las personas traumatizadas, respondían mejor a la calma que a la agresión. Cuando estuvo a solo unos metros del semental, Marco se detuvo. El caballo lo miró directamente a los ojos y en ese momento algo pasó entre ellos. Una comprensión silenciosa, un reconocimiento mutuo de dos seres que habían conocido el peso de la responsabilidad y el costo del sacrificio. Marco sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquel animal no se movería. No hasta que algo cambiara. No hasta que la amenaza desapareciera. Pero ¿qué amenaza podía ser tan grande como para que un caballo decidiera enfrentarse a toneladas de metal y máquinas rugientes? Marco observó más detenidamente a los potros. Estaban inquietos, moviéndose en círculos pequeños, presionándose unos contra otros buscando seguridad. Fue entonces cuando Marco notó algo más. Los potros no solo estaban asustados, estaban exhaustos. Sus flancos se movían rápidamente con cada respiración, sus patas temblaban ligeramente, y varios de ellos tenían cortes y rasguños en sus cuerpos pequeños. Alguien los estaba persiguiendo, murmuró Marco para sí mismo. El sol continuaba golpeando implacable sobre el asfalto, convirtiendo la autopista en una sartén gigante. Marco sintió el sudor correr por su espalda mientras permanecía inmóvil frente al semental blanco, tratando de comprender la situación. Los otros conductores seguían protestando, algunos habían bajado de sus vehículos y formaban pequeños grupos discutiendo qué hacer. El conductor del camión de 18 ruedas había decidido intentar rodear al caballo por el arcén, pero el terreno irregular y las piedras sueltas hicieron que abandonara la idea rápidamente. No había forma de avanzar mientras aquel animal gigante
mantuviera su posición. Marco escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. Alguien había llamado a las autoridades, tal como había amenazado el hombre del traje. Sabía que en cuestión de minutos llegaría la policía estatal, probablemente acompañada de control animal, y la situación podría escalar rápidamente. Había visto demasiadas veces cómo el miedo y la incomprensión llevaban a decisiones irreversibles. Si los oficiales percibían al semental como una amenaza, podrían optar por medidas drásticas. No podía permitir que eso sucediera. Se volvió hacia los conductores que esperaban impacientes. «Necesito que todos retrocedan», dijo con voz firme y autoridad, esa misma voz que había usado cuando daba órdenes a su unidad en territorio hostil. «El animal está protegiendo a sus crías. Si seguimos presionándolo podría volverse agresivo y alguien podría salir herido». Un hombre mayor con sombrero de vaquero asintió comprensivamente. «Tiene razón. He criado caballos toda mi vida y nunca he visto uno así, pero reconozco esa postura. Ese semental no se va a mover hasta que sienta que su manada está segura». Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. La mujer de la caravana familiar, con 3 niños inquietos en el asiento trasero, se acercó con frustración evidente en su rostro. «Llevo conduciendo 5 horas y mis hijos necesitan ir al baño. No podemos quedarnos aquí indefinidamente por culpa de unos caballos salvajes. Tiene que haber una solución». Marco entendía su desesperación, pero también sabía que la paciencia era crucial en estos momentos. «Habrá una solución, señora. Solo necesito tiempo para evaluar la situación. Por favor, vuelva a su vehículo y mantenga a sus hijos dentro con el aire acondicionado encendido». Las sirenas se hicieron más fuertes y pronto 2 patrullas de la policía estatal llegaron al lugar, una desde cada dirección. Los oficiales salieron de sus vehículos evaluando rápidamente la escena. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con lentes de sol espejados, se acercó a Marco. «Señor, necesito que se aparte del animal. Es peligroso permanecer tan cerca». Marco no se movió. «Oficial, soy veterano de las Fuerzas Armadas y tengo experiencia manejando situaciones de alto riesgo. Este caballo no es una amenaza. Está protegiendo a su manada de potros que están detrás de él. Si nos acercamos con agresión o intentamos forzarlo a moverse, alguien podría resultar herido». El oficial pareció sopesar las palabras de Marco por un momento. Su compañero, un hombre más joven y claramente menos paciente, ya estaba llamando por radio para solicitar apoyo de control animal. «Tenemos un semental salvaje bloqueando la autopista estatal 12. Necesitamos un equipo de sedación y transporte. El animal mide aproximadamente 2 metros de altura y está acompañado por varios potros». Marco sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sedación podría funcionar, pero también podría salir terriblemente mal si no se hacía correctamente. Y si el semental colapsaba sobre los potros o si las crías entraban en pánico y corrían hacia el tráfico, las consecuencias serían devastadoras. «Esperen», dijo Marco alzando la voz. «Denme 30 minutos. Déjenme intentar algo antes de recurrir a la sedación». El oficial alto se quitó los lentes de sol y miró a Marco con expresión escéptica. «¿Y qué exactamente planea hacer, señor?». Marco no tenía un plan concreto, pero su instinto le decía que había una razón por la cual aquel caballo había elegido ese lugar específico para detenerse. Los animales no actuaban sin motivo, especialmente cuando estaban protegiendo a sus crías. Había algo más en esta historia, algo que aún no podían ver. «Voy a revisar los alrededores», respondió Marco. «Estos potros están heridos y exhaustos. Algo o alguien los estaba persiguiendo, y el semental los trajo aquí porque era el lugar más seguro que pudo encontrar. Si descubro qué los amenazaba, tal vez pueda convencer al animal de que ya no hay peligro
y se moverá por sí mismo. El oficial pareció considerar la propuesta. Su compañero más joven claramente no estaba de acuerdo. Es una pérdida de tiempo. Deberíamos llamar a un veterinario con un rifle tranquilizante y resolver esto de una vez. Marco se volvió hacia el oficial joven con una mirada dura. He visto suficiente violencia innecesaria en mi vida, oficial. Este animal no ha lastimado a nadie. Solo está haciendo lo que cualquier padre haría, proteger a sus hijos. Merece que al menos intentemos entenderlo antes de dispararle algo. Las palabras de Marco resonaron en el aire caliente. Varios de los conductores que habían escuchado la conversación comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos expresaban apoyo, otros impaciencia. El oficial alto finalmente asintió. «Tiene 20 minutos, señor. Después de eso, procederemos con el protocolo estándar. No puedo mantener esta autopista cerrada indefinidamente». Marco agradeció con un gesto y comenzó a alejarse del semental, caminando lentamente hacia el arcén de la carretera. Necesitaba encontrar pistas, señales de lo que había sucedido antes de que la manada llegara a la autopista. Sus ojos entrenados escanearon el terreno árido buscando cualquier indicio. Huellas, sangre, objetos fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera contar la historia de cómo aquellos animales habían llegado hasta allí. Mientras caminaba, podía sentir la mirada del semental blanco siguiéndolo. Era como si el animal supiera que Marco era diferente a los demás, como si reconociera en él a alguien que entendía el peso de la responsabilidad y el instinto de protección. A unos 50 metros de donde estaba el caballo, Marco notó algo en la maleza seca al costado de la carretera. Eran marcas de neumáticos recientes que salían de la autopista y se adentraban en el terreno irregular. Las marcas eran profundas y erráticas, como si el vehículo hubiera estado conduciendo a alta velocidad y hubiera perdido el control momentáneamente. Siguió las huellas con la mirada y vio que continuaban hacia el interior del desierto, donde la tierra se elevaba formando pequeñas colinas rocosas. Marco se adentró en el terreno siguiendo las marcas de neumáticos, consciente de que su tiempo se agotaba. El sol parecía más intenso aquí, lejos del asfalto, y el silencio del desierto era interrumpido únicamente por el zumbido distante del tráfico detenido. Sus botas militares crujían sobre la tierra seca mientras avanzaba con cautela, sus sentidos alerta como en los viejos tiempos cuando patrullaba territorios hostiles. Había algo familiar en esta sensación, algo que había extrañado sin siquiera saberlo. Un propósito claro, una misión que cumplir. Las huellas lo condujeron a través de matorrales espinosos y rocas dispersas hasta que llegó a un claro donde la escena se volvió inquietantemente clara. Había más marcas de neumáticos aquí, formando círculos caóticos, como si el vehículo hubiera estado persiguiendo algo, acorralándolo. Marco se agachó y examinó el suelo con atención. Había huellas de cascos por todas partes, docenas de ellas superpuestas y confusas, evidencia de animales corriendo en pánico. Pero lo que realmente llamó su atención fueron las marcas de sangre seca en algunas rocas y las manchas oscuras en la tierra polvorienta. Se levantó lentamente y continuó siguiendo el rastro. A medida que avanzaba, los indicios de violencia se hacían más evidentes. Había mechones de crin arrancados enganchados en las ramas de los arbustos, más manchas de sangre y, lo más perturbador de todo, casquillos de bala. Marco se arrodilló y recogió uno de ellos. Estaba fresco, probablemente de esa misma mañana. Calibre 22, el tipo de munición que usaban los cazadores furtivos o los rancheros para controlar plagas. Pero estos no habían estado cazando coyotes o ratas de campo. Habían estado disparando a caballos salvajes. El estómago de Marco se revolvió ante la realización. Los caballos mustangos eran protegidos por ley federal,
Pero en estas tierras remotas, donde la vigilancia era escasa, algunos rancheros los consideraban plagas que competían con su ganado por el agua y el pasto. Había escuchado historias de personas que los perseguían con camionetas, disparándoles por diversión o para ahuyentarlos de sus tierras, pero nunca había presenciado las consecuencias de cerca. Nunca había visto la evidencia física de tal crueldad. Guardó el casquillo en su bolsillo y continuó explorando. El rastro de destrucción lo llevó hasta una zona donde la tierra descendía formando un pequeño barranco. Allí, parcialmente oculto entre las rocas, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Era el cuerpo de una yegua, probablemente la madre de algunos de los potros que ahora estaban en la autopista. Había sido alcanzada por varios disparos y había caído aquí, probablemente tratando de proteger a sus crías hasta el último momento. Los buitres ya habían comenzado su trabajo, pero Marco pudo ver suficiente para entender que la yegua había muerto defendiendo a su familia. Se quitó el sombrero en señal de respeto y permaneció allí un momento en silencio. Había visto demasiada muerte en su vida, demasiada violencia sin sentido, pero cada vez le afectaba de la misma manera. Esta yegua había sido valiente hasta el final. Había dado su vida para que sus potros tuvieran una oportunidad de escapar. Y el semental blanco, ese gigante magnífico que ahora bloqueaba la autopista, había tomado el mando de la manada huérfana, guiándola hacia el único lugar donde sabía que los humanos no podrían perseguirlos con sus camionetas y sus armas. El centro de una carretera principal donde el tráfico los protegería. Marco sintió una mezcla de rabia y admiración. Aquel caballo no era solo un animal siguiendo sus instintos, era un líder, un estratega que había evaluado sus opciones y había tomado la decisión más inteligente posible dadas las circunstancias. Había llevado a los potros al único refugio que pudo encontrar, un lugar donde su tamaño y presencia detendrían a los humanos en sus máquinas rugientes, donde las leyes que los protegían tendrían que ser respetadas porque había testigos por todas partes. Marco regresó corriendo hacia la autopista, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba documentar lo que había encontrado. Necesitaba evidencia que probara que estos caballos no eran una amenaza, sino víctimas que buscaban protección. Cuando llegó de vuelta al lugar donde esperaban los oficiales, estaba sin aliento, pero con una determinación férrea en sus ojos. El oficial alto se acercó a él. «Bueno, señor veterano, ¿encontró algo que nos ayude a resolver esta situación?» Marco asintió mientras recuperaba el aliento. «Encontré la razón por la que estos caballos están aquí. Alguien los estaba cazando, persiguiéndolos con una camioneta y disparándoles. Hay una yegua muerta en el barranco a medio kilómetro de aquí y el suelo está lleno de casquillos de bala. Estos potros son huérfanos y ese semental los está protegiendo. Los trajo aquí porque sabía que era el único lugar seguro». El oficial intercambió una mirada con su compañero. «Cazadores furtivos», murmuró. «No es la primera vez que escuchamos reportes de algo así en esta zona». Marco sacó el casquillo de su bolsillo y se lo entregó al oficial. «Aquí está su evidencia. Esto es caza ilegal de animales protegidos federalmente. Necesitan investigar esto y encontrar a quienes lo hicieron. Mientras tanto, ese caballo en la autopista no es un obstáculo que necesite ser removido. Es un héroe que salvó la vida de esos potros». El oficial tomó el casquillo y lo examinó con atención. «Llamaré a la Oficina de Manejo de Tierras y Fauna Silvestre. Esto definitivamente cae bajo su jurisdicción, pero aún tenemos el problema inmediato de la autopista bloqueada. Aunque entendamos por qué está ahí el caballo, no podemos mantener cerrada una ruta principal indefinidamente». Marco observó hacia donde el semental seguía plantado firmemente en el asfalto, su cuerpo blanco brillando bajo el sol como un faro de resistencia.
Los potros se habían calmado ligeramente, agrupándose más cerca de su protector, ahora que las bocinas habían cesado. «Déjenme hablar con él», dijo Marco en voz baja. «Sé que suena extraño, pero creo que ese caballo me entiende. Vio algo en mí cuando nos miramos a los ojos. Déjenme intentar comunicarme con él». El oficial alto observó a Marco durante un largo momento, evaluando la sinceridad en sus palabras y la determinación en su postura. Finalmente suspiró y asintió. «Tiene 10 minutos, señor. Después de eso, el equipo de control animal llegará y tendremos que proceder con el protocolo estándar. Haga lo que pueda, pero mantenga su distancia. Si ese animal decide cargar, no hay nada que podamos hacer para protegerlo a tiempo». Marco agradeció con un gesto y comenzó a caminar lentamente hacia el semental, consciente de todas las miradas que lo seguían. Los conductores que habían permanecido cerca de sus vehículos ahora observaban con curiosidad renovada, algunos incluso sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Mientras se acercaba al caballo, Marco mantuvo sus movimientos lentos y predecibles, sus manos visibles y relajadas a los costados de su cuerpo. No quería transmitir ninguna amenaza, ninguna tensión que pudiera malinterpretarse. En la guerra había aprendido que el lenguaje corporal era universal, que tanto humanos como animales respondían a las mismas señales básicas de peligro o seguridad. Este momento no era diferente. Era un acercamiento delicado entre dos seres que habían visto demasiado sufrimiento y que ahora se encontraban en un punto donde la confianza era la única moneda válida. El semental lo observó aproximarse sin moverse, su cabeza majestuosa todavía alta, sus ojos oscuros fijos en Marco, con una intensidad que era casi humana. Cuando Marco estuvo a solo 3 metros de distancia, se detuvo y se agachó lentamente hasta quedar en cuclillas, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Era una técnica que había aprendido de un intérprete afgano que trabajaba con animales de carga en las montañas. Los caballos respondían mejor cuando no tenían que levantar la mirada hacia los humanos, cuando el encuentro se daba en términos más equitativos. «Sé lo que pasó», comenzó a decir Marco en voz baja, apenas un murmullo que solo el caballo podría escuchar. «Vi lo que le hicieron a la yegua. Vi la sangre, las balas, el miedo que dejaron en la tierra. Sé que estás cansado, que has estado corriendo toda la mañana protegiendo a estos pequeños. Sé que no confías en nosotros y tienes todo el derecho de no hacerlo». El semental parpadeó lentamente, sus orejas girando ligeramente hacia adelante, como si estuviera procesando las palabras de Marco. Los potros detrás de él se movían inquietos, sus cuerpecillos delgados presionándose unos contra otros, buscando consuelo. Marco continuó hablando, su voz manteniéndose suave y constante. «Yo también he perdido gente que amaba. He visto amigos caer protegiendo a otros. He cargado con la culpa de los que no pude salvar. Sé lo que es sentir que el mundo entero es una amenaza, que no puedes bajar la guardia ni por un segundo, porque en el momento en que lo hagas, algo terrible va a suceder. Te entiendo, amigo. Te entiendo más de lo que imaginas». Las palabras fluían de Marco con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Hacía años que no hablaba así, que no expresaba en voz alta los sentimientos que guardaba tan profundamente enterrados. El semental dio un paso hacia adelante, un movimiento tan leve que apenas fue perceptible, pero Marco lo notó. Era una señal, un indicio de que quizás, solo quizás, estaba comenzando a creer que este humano era diferente. Marco permaneció inmóvil en su posición agachada, dejando que el caballo tomara la iniciativa. No quería presionar, no quería forzar nada. Esto tenía que suceder en los términos del animal, a su ritmo, cuando él decidiera que era seguro. Los minutos pasaban lentamente bajo el sol abrasador. Marco sentía el sudor corriendo por su espalda,
Sus rodillas comenzaban a protestar por la posición incómoda, pero no se movió. La paciencia era crucial ahora. Pero aquí está la diferencia entre tú y yo, continuó Marco con voz suave. Tú todavía estás luchando. Todavía estás protegiendo. Yo pasé años solo tratando de sobrevivir, de olvidar, de enterrar todo lo que había visto. Pero tú me has recordado algo importante hoy. Me has recordado que todavía vale la pena luchar cuando luchas por algo que importa. Estos potros necesitan ayuda, necesitan agua, comida, atención veterinaria. Déjame ayudarte a protegerlos. No tienes que hacerlo solo. El semental dio otro paso hacia adelante, esta vez más decidido. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Marco pudiera ver cada detalle de su rostro magnífico, las pequeñas cicatrices que marcaban su piel, probablemente de encuentros previos con alambre de púas o matorrales espinosos. La forma en que sus fosas nasales se expandían con cada respiración, la sabiduría antigua que parecía residir en sus ojos profundos. Lentamente, con movimientos que parecían transcurrir en cámara lenta, Marco extendió una mano hacia el caballo. No la levantó completamente, solo la sostuvo a medio camino, con la palma hacia arriba en un gesto universal de paz. «No voy a lastimarte», susurró. «No voy a lastimar a tus potros. Te doy mi palabra de soldado, y esa es la única palabra que todavía significa algo para mí». El semental estiró su cuello, acercando su hocico hacia la mano extendida de Marco. El momento pareció estirarse eternamente, suspendido en el aire caliente del desierto. Detrás de ellos, los conductores contenían la respiración. Los oficiales observaban tensos, listos para intervenir si algo salía mal. Entonces, sucedió. El semental tocó suavemente la mano de Marco con su hocico, un contacto tan ligero que apenas se sintió, pero que significaba todo. Era una aceptación, un reconocimiento de confianza que trascendía las barreras entre especies. Marco sintió algo romperse dentro de su pecho, una pared que había estado construyendo durante años alrededor de su corazón. Lágrimas inesperadas comenzaron a formarse en sus ojos mientras mantenía su mano quieta, permitiendo que el caballo lo oliera, lo conociera, lo evaluara. «Gracias», murmuró Marco con voz quebrada. «Gracias por confiar en mí». El semental sopló suavemente contra su palma, un sonido que Marco interpretó como una especie de acuerdo tentativo. Con el contacto inicial establecido, Marco sabía que no podía apresurarse. La confianza era frágil como el cristal, especialmente para un animal que había pasado por lo que este semental había experimentado esa mañana. Manteniendo sus movimientos lentos y deliberados, Marco comenzó a acariciar suavemente el hocico del caballo, sus dedos trazando líneas suaves sobre la piel aterciopelada. El semental cerró los ojos por un momento, como si ese simple gesto de ternura fuera algo que había olvidado que existía en el mundo de los humanos. Marco podía sentir el temblor sutil que recorría el cuerpo masivo del animal, el agotamiento acumulado de horas de huida y protección constante. Los potros, al ver que su protector parecía relajarse, comenzaron a acercarse tímidamente. Eran 6 en total. Marco pudo contarlos ahora que estaban más cerca. El más pequeño no tendría más de 3 meses. Sus patas largas y desgarbadas todavía no coordinaban bien sus movimientos. Los otros variaban en edad, pero ninguno parecía tener más de 1 año. Todos llevaban las marcas de su terrible experiencia. Cortes en los flancos, rasguños en las patas, y en sus ojos esa mirada asustadiza que Marco había visto demasiadas veces en refugiados y niños traumatizados en zonas de guerra. Eran sobrevivientes, todos ellos, incluido el magnífico semental blanco que ahora permitía que un humano lo tocara. Marco se volvió ligeramente para mirar al oficial que esperaba a una distancia prudente. «Necesito que alguien traiga agua».
dijo sin alzar demasiado la voz, para no asustar a los caballos. Mucha agua. Estos animales están deshidratados y han estado corriendo bajo el sol durante horas. También necesitaremos contactar con un veterinario equino que pueda examinarlos aquí mismo. No podemos moverlos todavía, no hasta que recuperen algo de fuerza. El oficial asintió y habló rápidamente por su radio. En cuestión de minutos, varios de los conductores que habían estado esperando comenzaron a colaborar. La mujer de la caravana familiar sacó una hielera llena de botellas de agua. El hombre del sombrero vaquero tenía un cubo plegable en su camioneta que usaba para sus propios caballos. Otros ofrecieron toallas, mantas, incluso algunos bocadillos que, aunque no eran apropiados para caballos, mostraban la buena voluntad que estaba emergiendo entre los testigos de esta escena extraordinaria. Marco aceptó el cubo y lo llenó con el agua que le ofrecían. Luego lo colocó cuidadosamente en el suelo cerca del semental. El caballo lo observó con cautela antes de bajar la cabeza y comenzar a beber con desesperación. El sonido de su lengua lapeando el agua fue como música para los oídos de Marco. «Despacio, amigo», dijo suavemente. «Bebe despacio o te vas a enfermar». Como si entendiera las palabras, el semental redujo su ritmo, tomando sorbos más medidos. Los potros, al ver a su líder bebiendo, se acercaron ansiosos. Marco llenó el cubo nuevamente y se movió lentamente hacia ellos, permitiéndoles beber también. Sus pequeños hocicos se hundían en el agua con una necesidad urgente que partía el corazón. Mientras los caballos se hidrataban, Marco notó que el oficial más joven estaba hablando por teléfono, probablemente con control animal o con la oficina de manejo de fauna silvestre. Cuando terminó la llamada, se acercó a Marco con una expresión que era mitad admiración, mitad incredulidad. «El veterinario está en camino», dijo. «También hay un equipo de rescate de caballos salvajes que opera en esta región. Llegarán en aproximadamente 40 minutos. Mientras tanto, tenemos autorización para mantener cerrada la autopista el tiempo que sea necesario». Parece que alguien en la oficina central vio los videos que la gente está subiendo a redes sociales y decidió que esto es más importante que el tráfico. Marco miró alrededor y efectivamente, docenas de personas estaban grabando con sus teléfonos. La escena del veterano de guerra conectando con el semental gigante mientras protegía a los potros huérfanos estaba siendo compartida en tiempo real con miles de personas. En cualquier otro momento, Marco habría odiado ser el centro de atención, pero ahora no le importaba. Si esa exposición significaba que estos caballos recibirían la ayuda que necesitaban, que los responsables de cazarlos serían encontrados y castigados, entonces valía la pena cualquier incomodidad personal. «Bien», respondió Marco simplemente. «Asegúrense de que cuando llegue el veterinario traiga suficientes suministros. Estos potros van a necesitar antibióticos para las heridas, probablemente fluidos intravenosos para la deshidratación y definitivamente evaluaciones completas. El más pequeño parece tener una cojera en la pata trasera derecha». El hombre del sombrero vaquero se acercó entonces, su rostro curtido, mostrando una expresión de profundo respeto. «Señor», dijo con voz ronca por la emoción, «he trabajado con caballos toda mi vida y nunca he visto nada como esto. Ese semental ahí, él es especial, no solo por su tamaño o su color, sino por lo que hizo. Guió a esos bebés a través del desierto bajo el fuego hasta encontrar un lugar seguro. Eso no es instinto animal común. Eso es inteligencia, coraje real». Marco asintió sintiendo un nudo en su garganta. «Lo sé», respondió. «Él me recuerda a algunos de los mejores hombres con los que serví, los que ponían a otros antes que a ellos mismos.
los que nunca abandonaban a nadie sin importar el costo personal. El sol había comenzado su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. La luz dorada bañaba la escena surreal de la autopista bloqueada, los vehículos detenidos formando una línea serpenteante en ambas direcciones, y en el centro de todo, un hombre arrodillado junto a un caballo blanco gigante rodeado de potros. Era una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Una de esas escenas raras en la vida que te recuerdan que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas dispuestas a detenerse y ayudar cuando se encuentran con sufrimiento. La espera se hizo más llevadera gracias a la colaboración espontánea de los conductores varados. Lo que había comenzado como frustración e impaciencia se había transformado en algo completamente diferente. Una comunidad temporal unida por un propósito común. La mujer de la caravana familiar, cuyos hijos habían estado inquietos al principio, ahora los había sacado del vehículo para que observaran desde una distancia segura. Los 3 niños miraban con ojos enormes y llenos de asombro, haciendo preguntas en susurros a su madre sobre los caballos y el hombre valiente que los estaba ayudando. Para ellos, esta sería una historia que contarían durante años, una lección sobre compasión que ningún libro de texto podría enseñar mejor. Marco permanecía cerca del semental, quien ahora había permitido que se sentara directamente a su lado en el asfalto caliente. Los potros se habían acostumbrado tanto a su presencia que algunos incluso se acercaban a olfatearlo con curiosidad. El más pequeño, el que cojeaba, había desarrollado una particular afinidad por Marco, presionando su cuerpecito contra su costado, como buscando el calor y la seguridad que había perdido cuando su madre cayó bajo las balas. Marco lo acariciaba con ternura, sus dedos ásperos recorriendo suavemente el pelaje polvoriento del potro. «Este bebé no puede tener más de 2 o 3 meses», murmuró para sí mismo. «Todavía debería estar mamando». Su corazón se apretó al pensar en la yegua muerta en el barranco, en cómo sus últimos momentos habían sido de terror y dolor mientras trataba de proteger a este pequeño. El rugido de motores anunció finalmente la llegada del equipo de rescate. 2 camionetas grandes, equipadas con remolques para caballos, se abrieron paso entre los vehículos detenidos, seguidas por una van que llevaba el logo de la clínica veterinaria móvil del condado. Marco se puso de pie lentamente, preparando al semental para la nueva presencia de extraños. «Tranquilo, amigo», susurró al caballo. «Estos vienen a ayudar. No voy a dejar que nadie te lastime. Tienes mi palabra». El semental lo miró con esos ojos profundos e inteligentes, y Marco tuvo la sensación inquietante de que el animal realmente entendía cada palabra que le decía. Del primer vehículo bajó una mujer de unos 40 años con cabello recogido en una cola de caballo práctica y botas de trabajo cubiertas de lodo seco. Llevaba una camisa con el logo del programa de protección de mustangos salvajes. Detrás de ella venía un hombre mayor con un maletín veterinario que Marco supuso era el doctor que habían llamado. La mujer se acercó con pasos seguros pero no agresivos, claramente alguien que sabía cómo moverse alrededor de caballos asustados. «Soy Laura Martínez, coordinadora del programa de rescate», dijo extendiendo su mano hacia Marco. «He escuchado lo que hiciste aquí. Es impresionante». Marco estrechó su mano brevemente antes de volverse hacia los caballos. «No he hecho nada todavía. Estos animales necesitan ayuda real, no solo palabras bonitas». Laura asintió con aprobación ante su actitud directa. «El Dr. Chang aquí es uno de los mejores veterinarios equinos del estado. Vamos a examinar a cada uno de estos potros y al semental, y luego decidiremos el mejor curso de acción». El Dr. Chang,
un hombre de ascendencia asiática con manos sorprendentemente delicadas para alguien de su estatura, se acercó al semental con movimientos lentos y medidos. Marco notó inmediatamente que sabía lo que hacía, que su lenguaje corporal transmitía calma y profesionalismo. «Buenos días, hermoso», dijo el veterinario al caballo en voz baja. «Voy a revisarte para asegurarme de que estés bien. No te voy a lastimar». El semental observó al doctor con cautela, pero no retrocedió, como si el sello de aprobación de Marco fuera suficiente para permitirle acercarse. Durante los siguientes 30 minutos, el doctor Chang realizó un examen exhaustivo de cada uno de los caballos. Utilizó un estetoscopio para escuchar sus corazones y pulmones. Revisó sus dientes y encías para evaluar deshidratación. Palpó sus patas buscando fracturas o lesiones graves y examinó cuidadosamente cada herida y rasguño. Marco observaba atentamente cada movimiento, aprendiendo, absorbiendo información como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, sentía que así era. Estos caballos se habían convertido en algo más que animales que necesitaban rescate. Se habían convertido en un puente hacia algo que Marco había perdido, un sentido de propósito, una razón para levantarse cada mañana que fuera más grande que simplemente sobrevivir otro día. Cuando el doctor terminó con el último potro, el más pequeño que había estado pegado a Marco todo el tiempo, su expresión era seria, pero no desesperada. «Todos están deshidratados y exhaustos», anunció a Laura y Marco. «El semental tiene algunas laceraciones superficiales, probablemente de alambre de púas, pero nada que no cure con el tiempo. Los potros están en peor estado. 2 de ellos tienen infecciones en sus heridas que necesitan antibióticos inmediatos. El pequeño con la cojera tiene una espina profundamente enterrada en su casco, que necesito extraer lo antes posible, y todos muestran signos de trauma psicológico severo. Van a necesitar tiempo, paciencia y mucho cuidado para recuperarse completamente». Laura anotaba todo en una tableta digital. «¿Y qué hay del semental? ¿Es salvaje o crees que tiene historia con humanos? Su tamaño es inusual para un mustango». El doctor Chang frunció el ceño, claramente pensativo. «Esa es una buena pregunta. Su conformación es excepcional, y ese color blanco puro es extremadamente raro en poblaciones salvajes. Me gustaría escanear su microchip para ver si está registrado en alguna base de datos». Marco sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral ante esas palabras. Un microchip significaría que este caballo había tenido dueños en algún momento, que quizás no era completamente salvaje como todos habían asumido. Significaría que había una historia detrás de él, una historia que tal vez explicara por qué era tan diferente a los demás mustangos, por qué su inteligencia parecía ir más allá del instinto animal común. El doctor Chang sacó un escáner de su maletín, un dispositivo pequeño y portátil que parecía un lector de código de barras. Marco mantuvo su mano sobre el cuello del semental, hablándole suavemente mientras el veterinario pasaba el escáner por la zona del cuello, donde típicamente se implantaban los microchips en caballos. Durante varios segundos no hubo ninguna señal, y Marco comenzó a pensar que quizás el caballo era realmente salvaje, que su excepcionalidad era simplemente un regalo de la naturaleza. Pero entonces el escáner emitió un pitido agudo y la pequeña pantalla se iluminó con una serie de números. El doctor Chang leyó los números en voz alta mientras Laura los ingresaba en su tableta para buscarlos en la base de datos nacional de equinos registrados. La conexión a Internet era débil en esa área remota, así que la búsqueda tomó varios minutos que se sintieron como horas. Marco observaba la pantalla de la tableta sobre el hombro de Laura, su corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que lo que estaban por descubrir cambiaría todo.
Finalmente, la pantalla cargó y apareció un perfil completo. Laura leyó en voz alta, su voz volviéndose más tensa con cada palabra. Nombre registrado: Fantasma de Plata. Raza: Percherón cruza con pura sangre. Nacido hace 8 años en el Rancho Esperanza en las afueras de Missoula. Dueño original: Thomas Brennan. Entrenado como caballo de terapia para veteranos con trastorno de estrés postraumático. La voz de Laura se quebró ligeramente al leer las últimas palabras. Reportado como robado hace 3 años durante un transporte a una nueva instalación de terapia. Nunca fue recuperado. El silencio que siguió fue absoluto. Marco sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Este magnífico animal que había arriesgado todo para salvar a los potros, que había mostrado tal inteligencia y compasión, había sido entrenado específicamente para ayudar a personas como él, veteranos rotos por la guerra, hombres y mujeres que luchaban cada día con recuerdos que no podían borrar y pesadillas que no terminaban al despertar. Y alguien se lo había robado, privando a innumerables personas de la ayuda que desesperadamente necesitaban. La ira comenzó a hervir en el pecho de Marco, pero fue rápidamente reemplazada por una tristeza abrumadora. Miró al semental, a Fantasma de Plata, con nuevos ojos. ¿Cuántos veteranos podrías haber ayudado?, susurró. ¿Cuántas vidas podrías haber tocado? Laura tocó suavemente el hombro de Marco. Hay más información aquí. Dice que después de ser robado, hubo varios avistamientos no confirmados de un caballo blanco excepcionalmente grande, viviendo con manadas salvajes en varias áreas de Montana. Los rastreadores creían que había logrado escapar de quienes lo robaron y se había adaptado a la vida silvestre. Aparentemente, comenzó a proteger a manadas de mustangos, especialmente a las que tenían potros huérfanos o vulnerables. Se convirtió en una especie de leyenda local entre los rancheros de la zona. El doctor Chang negó con la cabeza con asombro. Eso explica su comportamiento. No solo está siguiendo instintos de supervivencia, está aplicando su entrenamiento. Los caballos de terapia para veteranos son entrenados para ser protectores, para reconocer angustia y responder con calma y estabilidad. Este caballo vio a esos potros en peligro y su entrenamiento se activó. Los protegió como habría protegido a los humanos vulnerables para los que fue entrenado. Marco se arrodilló junto a Fantasma, envolviendo sus brazos alrededor del cuello poderoso del caballo. Todo este tiempo has estado solo, haciendo el trabajo para el que fuiste entrenado sin nadie que te guiara, sin nadie que te agradeciera. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron libremente por sus mejillas. No podía recordar la última vez que había llorado, pero ahora no podía detenerlas. Fantasma bajó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Marco, un gesto que había sido entrenado para hacer con veteranos angustiados. Era automático para él, parte de su ser más fundamental. Marco sollozó abiertamente ahora, años de dolor reprimido saliendo en oleadas. Todo el trauma que había cargado solo, todas las noches sin dormir, todos los recuerdos que lo perseguían, todo salía en ese momento mientras abrazaba al caballo, que había sido destinado a ayudar a personas exactamente como él. Los conductores que observaban desde la distancia tenían lágrimas en sus propios ojos. Incluso los oficiales de policía más curtidos se limpiaban discretamente el rostro. Esta no era solo la historia de un caballo salvando potros. Era la historia de 2 almas rotas encontrándose en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. Laura dejó que el momento transcurriera sin interrumpir, comprendiendo que lo que estaba presenciando era algo sagrado. Finalmente, cuando Marco logró recuperar algo de compostura, ella habló suavemente. Marco, necesito decirte algo más. Según estos registros, el dueño original de Fantasma, Thomas Brennan,
Falleció hace 2 años. Era un veterano también, de Vietnam. Fundó el programa de terapia ecuestre después de que un caballo lo ayudara con su propio trauma. En su testamento dejó instrucciones específicas de que si Fantasma alguna vez era encontrado, debía ser colocado con alguien que lo necesitara, preferiblemente un veterano que pudiera beneficiarse de su entrenamiento y que pudiera darle el hogar que merece. Marco levantó la vista hacia Laura, sus ojos rojos e hinchados, pero con un destello de esperanza que no había sentido en años. «¿Estás diciendo que...?» Laura sonrió, su propia voz emocionada. «Estoy diciendo que si estás interesado y si Fantasma está de acuerdo, legalmente podrías convertirte en su nuevo dueño. El programa fue diseñado específicamente para esto, para emparejar a estos caballos extraordinarios con los veteranos que pueden ayudar». Marco miró a Fantasma, quien lo observaba con esos ojos profundos que parecían ver directamente en su alma. «¿Y los potros?», preguntó Marco. «¿Qué pasará con ellos?». Laura miró a los pequeños que ahora descansaban cerca, exhaustos pero finalmente seguros. «Necesitarán rehabilitación intensiva. Normalmente los llevaríamos a nuestro centro de rescate, pero siendo honesta, estamos sobrecargados y con poco personal. Si tuvieras un lugar adecuado y estuvieras dispuesto a aprender, podrías quedarte con ellos también. Fantasma claramente los ha adoptado, y separarlos ahora podría causar más trauma». Marco sintió como si el universo estuviera alineándose de maneras que nunca había imaginado posibles. Su pequeña propiedad tenía establos vacíos que no había usado en años, campos que podían ser cercados nuevamente, espacio suficiente para una manada pequeña. La decisión que Marco estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre, y lo sabía. Durante años había vivido en una existencia minimalista, manteniendo todo simple, sin compromisos, sin nada que pudiera ser arrebatado o perdido como había perdido tantas cosas en la guerra. Pero mientras miraba a Fantasma y a los potros que dependían de él, se dio cuenta de que vivir sin riesgo también significaba vivir sin propósito. Y sin propósito, realmente no estaba viviendo en absoluto. «Lo haré», dijo Marco con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en sus palabras. «Me quedaré con Fantasma y con los potros. Aprenderé lo que necesite aprender. Haré lo que sea necesario. No los voy a abandonar como otros los abandonaron». Laura sonrió ampliamente, y Marco pudo ver el alivio genuino en su expresión. Sabía que ella probablemente había esperado tener que convencerlo, tal vez incluso había preparado argumentos para persuadirlo. Pero la conexión entre Marco y estos animales era tan evidente que no había necesidad de palabras persuasivas. Esto era algo que simplemente tenía que suceder. «Voy a asignar a uno de nuestros especialistas en rehabilitación para que trabaje contigo», dijo Laura comenzando a hacer notas en su tableta. «Vendrá a tu propiedad 2 veces por semana durante los primeros meses para enseñarte todo lo que necesitas saber sobre el cuidado de potros traumatizados. También coordinaremos con el Dr. Chang para visitas veterinarias regulares hasta que todos estén completamente recuperados». El Dr. Chang se unió a la conversación, su tono profesional pero cálido. «Los primeros días serán los más críticos. Voy a darte antibióticos para los 2 potros con infecciones y analgésicos suaves para todos ellos. También necesitarás suplementos nutricionales especiales porque están desnutridos. Te daré mi número personal. Si algo te preocupa a cualquier hora del día o de la noche, no dudes en llamarme». Marco asintió, memorizando cada palabra, cada instrucción. Su mente militar, entrenada para retener información crucial bajo presión, absorbía todo con facilidad. Esta era una nueva misión, diferente a cualquier otra que hubiera tenido, pero no menos importante.
Mientras los adultos discutían los detalles logísticos, algo hermoso estaba ocurriendo silenciosamente. Los niños de la caravana familiar habían pedido permiso a su madre para acercarse un poco más, y ella, viendo que la situación era segura ahora, había accedido. Los tres pequeños se aproximaron tímidamente, sus ojos grandes llenos de asombro. El más joven, una niña de quizás 5 años, extendió una mano pequeña hacia el potro más cercano. Su madre estaba a punto de detenerla cuando Marco habló suavemente. «Está bien. Solo muévete despacio y deja que él venga a ti. No lo persigas». La niña obedeció, quedándose muy quieta con su mano extendida. El potro, curioso a pesar de su miedo, estiró su cuello y olfateó los dedos pequeños de la niña. Cuando ella rió con deleite, el sonido puro y cristalino pareció llenar todo el espacio, disolviendo algo de la tensión que había estado presente durante horas. «Es suave», exclamó la niña volviéndose hacia su madre con una sonrisa radiante. Marco observó la interacción y sintió algo moverse dentro de su pecho. Estos potros necesitarían aprender a confiar en los humanos nuevamente, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la inocencia genuina de niños que no tenían agenda oculta, solo curiosidad y ternura. «Señora», dijo Marco dirigiéndose a la madre de los niños, «una vez que tengamos a estos pequeños instalados en mi rancho, si usted y sus hijos quisieran visitarnos, serían bienvenidos. Podrían ayudar con la rehabilitación. La presencia de niños suaves y pacientes podría ser muy beneficiosa para que los potros aprendan que no todos los humanos son amenazas». La mujer pareció sorprendida pero encantada con la invitación. «Vivimos en Billings», respondió. «No está tan lejos. A los niños les encantaría eso. Han estado pidiendo un perro durante años, pero siempre les digo que no tenemos espacio. Esto podría ser una excelente alternativa, una manera de enseñarles responsabilidad y compasión». Marco sintió una calidez expandirse en su pecho. Su vida solitaria estaba a punto de transformarse en algo muy diferente, algo lleno de vida y propósito y conexiones con otros. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Otros conductores comenzaron a acercarse ahora, ofreciendo ayuda de diversas maneras. El hombre del sombrero vaquero ofreció donar heno de su propio rancho. Una pareja mayor mencionó que tenían mantas para caballos que ya no usaban y estarían felices de donarlas. Incluso el conductor del camión de 18 ruedas, quien había estado tan frustrado al principio, se acercó con $500 en efectivo. «Para lo que necesiten», dijo simplemente. «Mi hermano era veterano. Sé lo que es luchar con los fantasmas». Marco aceptó cada oferta con gratitud, dándose cuenta de que este incidente había tocado algo profundo en todas estas personas. En un mundo donde las noticias estaban constantemente llenas de división y conflicto, esta historia de rescate y redención resonaba con algo fundamental en el espíritu humano: el deseo de ayudar, de ser parte de algo bueno, de marcar una diferencia aunque fuera pequeña. Laura estaba coordinando cómo transportar a los caballos a la propiedad de Marco. Los remolques que habían traído eran lo suficientemente grandes para acomodar a todos los animales, pero la pregunta era si Fantasma estaría dispuesto a subir. Los caballos traumatizados a menudo se resistían violentamente a ser encerrados en espacios pequeños, y forzar a un animal del tamaño de Fantasma podría ser peligroso para todos los involucrados. Marco se acercó al semental y le habló directamente. «Sé que esto va a ser difícil, amigo. Sé que probablemente el remolque te recuerde cosas malas, cuando te robaron, cuando perdiste tu libertad. Pero te prometo que esto es diferente. Te estoy pidiendo que confíes en mí una vez más. Solo una vez más». Fantasma lo miró intensamente, y Marco sostuvo su mirada sin pestañear. Era un momento de verdad entre ellos, una prueba de si la confianza que habían comenzado a construir
Era lo suficientemente fuerte para soportar este desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Fantasma sopló suavemente y dio un paso hacia el remolque abierto. Laura y el Dr. Chang observaban con asombro mientras Marco guiaba a Fantasma hacia la rampa del remolque. Cada paso del semental era deliberado, cauteloso pero continuo. Los potros, viendo a su protector moverse, comenzaron a seguirlo instintivamente, sus pequeñas patas tambaleándose por el cansancio pero determinadas a no quedarse atrás. Era una procesión conmovedora, esta familia improvisada moviéndose como una unidad hacia un futuro incierto, pero esperanzador. Marco caminaba al lado de Fantasma, una mano descansando suavemente en su cuello, murmurando palabras de aliento constantes. Eso es, buen chico. Paso a paso. No voy a dejarte. Nunca voy a dejarte. Cuando Fantasma finalmente puso sus 4 cascos dentro del remolque, un suspiro colectivo de alivio recorrió a todos los presentes. Los potros siguieron rápidamente, apretándose contra los flancos de Fantasma, buscando su calor y seguridad. Marco subió también, rehusándose a dejar a los animales solos incluso por el corto viaje a su propiedad. Laura comenzó a protestar, preocupada por su seguridad, pero al ver la determinación en el rostro de Marco simplemente asintió. El vínculo entre este hombre y estos animales ya era tan fuerte que separarlos ahora sería cruel. «Te seguiremos en nuestra camioneta», dijo Laura. «Y Marco, quiero que sepas que lo que hiciste hoy fue extraordinario. No solo salvaste a estos caballos, les devolviste su fe en la humanidad». El viaje a la propiedad de Marco tomó 45 minutos por carreteras secundarias polvorientas. Dentro del remolque, Marco se sentó en un rincón permitiendo que los potros se acercaran a él mientras Fantasma permanecía de pie, vigilante incluso en movimiento. El más pequeño, el que cojeaba, eventualmente se acurrucó contra Marco, su cabecita descansando en el regazo del hombre. Marco acariciaba suavemente sus orejas, maravillándose de lo rápido que estos animales habían comenzado a confiar en él. Era como si reconocieran en él a alguien que entendía el trauma, alguien que no juzgaría sus miedos ni los apuraría a sanar más rápido de lo que estaban listos. Cuando finalmente llegaron a la propiedad de Marco, el sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de tonos púrpuras y dorados. El rancho era modesto, una pequeña casa de madera con pintura descascarada y un establo que había visto mejores días, pero estaba rodeado de acres de tierra abierta con pastos naturales y un arroyo que corría por el límite este de la propiedad. Era perfecto para una pequeña manada, un lugar donde podían sanar sin la presión de la civilización presionando demasiado cerca. Marco bajó primero del remolque, luego coaccionó gentilmente a Fantasma para que saliera. Los potros lo siguieron, sus ojos grandes mirando alrededor de su nuevo hogar con una mezcla de miedo y curiosidad. Laura y el Dr. Chang ayudaron a instalar a los caballos en el establo que Marco había limpiado apresuradamente esa mañana, antes de salir al trabajo que ahora parecía haber ocurrido hace una vida. Pusieron paja fresca en cada compartimento, llenaron cubetas con agua limpia y distribuyeron el heno que el hombre del sombrero vaquero había donado. El Dr. Chang administró los antibióticos a los 2 potros con infecciones, mostrándole a Marco exactamente cómo hacerlo para que pudiera continuar el tratamiento en los días siguientes. También extrajo cuidadosamente la espina del casco del potro más pequeño, una operación delicada que hizo que el animalito chillara de dolor, pero que era absolutamente necesaria. «Esto sanará en unos días», aseguró el doctor mientras vendaba el casco. «Pero necesitarás mantenerlo limpio y seco. Te dejaré suficientes vendajes y desinfectante». Mientras los profesionales trabajaban, Marco observaba y aprendía, haciendo preguntas constantemente,
tomando notas mentales de cada detalle. Su mente militar, entrenada para absorber información operativa crítica, se adaptaba fácilmente a este nuevo tipo de conocimiento. Dosis de medicamentos, signos de infección, técnicas de vendaje, comportamiento equino, todo se archivaba cuidadosamente en su memoria. Cuando finalmente Laura y el Dr. Chang se prepararon para partir, ya había oscurecido completamente. Las estrellas brillaban sobre Montana con una claridad que solo se encuentra lejos de las luces de la ciudad. Laura entregó a Marco una carpeta gruesa llena de información. «Aquí está todo lo que necesitas saber para empezar», dijo. «Números de emergencia, horarios de alimentación, signos de alerta a vigilar. Y recuerda, llamamos al especialista en rehabilitación. Estará aquí pasado mañana para comenzar a trabajar contigo formalmente». Marco aceptó la carpeta con gratitud, su mano temblando ligeramente por el cansancio y la emoción del día. «Gracias», dijo simplemente, su voz ronca por las emociones que todavía estaban demasiado cerca de la superficie. «Por todo, por confiar en mí con ellos». Laura sonrió y puso una mano en su hombro. «Gracias a ti, Marco. No muchas personas habrían hecho lo que hiciste hoy. La mayoría habría tocado la bocina y maldecido la inconveniencia. Pero tú viste más allá de eso. Viste el sufrimiento y decidiste actuar. Eso te hace especial». Mientras los vehículos se alejaban por el camino de tierra, sus luces traseras desapareciendo gradualmente en la oscuridad, Marco se quedó solo con su nueva familia. Regresó al establo donde Fantasma y los potros estaban instalándose en sus nuevos alojamientos. El semental lo miró cuando entró, y Marco vio algo en esos ojos profundos que no había estado ahí antes. Era aceptación, tal vez incluso gratitud. «Me pregunto si entiendes lo que esto significa para mí, tanto como para ti», dijo Marco en voz baja mientras se acercaba a Fantasma. «Pasé años convenciéndome de que no necesitaba nada ni a nadie, que era más seguro estar solo. Pero estaba equivocado. Estaba muriendo lentamente por dentro, y ni siquiera me daba cuenta». Fantasma inclinó su cabeza masiva y la apoyó contra el pecho de Marco, ese gesto de consuelo que había sido entrenado para dar a veteranos en crisis. Marco envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo y finalmente permitió que todo el peso del día lo golpeara. Lloró de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes a las de la autopista. Aquellas habían sido lágrimas de dolor liberado, de trauma reconocido. Estas eran lágrimas de esperanza, de gratitud, de asombro ante cómo la vida podía cambiar en un solo día. Había salido esa mañana como un hombre roto, cumpliendo mecánicamente con las tareas diarias que mantenían su cuerpo funcionando, pero que no alimentaban su alma. Regresaba esa noche como alguien diferente, alguien con propósito, con responsabilidad, con razones para levantarse cada mañana que iban más allá de simplemente sobrevivir otro día. Los meses siguientes transformaron la vida de Marco de maneras que nunca habría imaginado posibles. Cada amanecer comenzaba con el sonido de los caballos moviéndose en el establo, un recordatorio inmediato de que era necesario, de que tenía un propósito más grande que él mismo. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años comenzaron a disminuir gradualmente, reemplazadas por un cansancio físico honesto que venía de trabajar duro cuidando de su manada. No desaparecieron completamente. Probablemente nunca lo harían, pero ahora cuando despertaba sudando en medio de la noche, podía salir al establo donde Fantasma siempre parecía estar despierto esperándolo, como si supiera cuándo Marco más lo necesitaba. El especialista en rehabilitación, una mujer llamada Carmen con décadas de experiencia en trauma animal, se convirtió en visitante regular y eventualmente en amiga. Bajo su guía paciente, Marco aprendió a leer el lenguaje corporal de los caballos.
a reconocer señales sutiles de miedo o dolor, a responder con la mezcla exacta de firmeza y ternura que los animales traumatizados necesitaban. Los potros prosperaron bajo su cuidado. Sus heridas físicas sanaron primero. Las infecciones desaparecieron con los antibióticos. El casco del más pequeño se curó completamente, pero las heridas emocionales tomaron más tiempo, requirieron más paciencia. Había días cuando un ruido fuerte los haría correr en pánico, cuando rechazarían ser tocados, cuando sus ojos se llenarían con el terror de recuerdos que no podían expresar con palabras. Marco entendía esos días mejor que nadie. En esos momentos difíciles, simplemente se sentaba en el corral con ellos sin forzar contacto, solo estando presente, dejándoles saber que no estaban solos. Fantasma parecía entender lo que Marco estaba haciendo y a menudo se posicionaba entre Marco y los potros asustados, como un puente viviente entre el miedo y la sanación. Era hermoso ver cómo el semental aplicaba su entrenamiento de terapia, no solo con Marco, sino con los pequeños que había adoptado, enseñándoles, por ejemplo, que no todos los humanos eran amenazas. La familia de la caravana cumplió su promesa de visitar. Los 3 niños venían cada 2 semanas, siempre con la supervisión de su madre y la guía de Marco. Su presencia fue invaluable para la rehabilitación de los potros. Los niños no tenían expectativas, no llevaban el peso de trauma adulto en sus interacciones. Solo querían jugar, acariciar suavemente, ofrecer zanahorias con manos pequeñas extendidas. Gradualmente, los potros comenzaron a asociar a los humanos con cosas buenas, con seguridad en lugar de peligro. El más pequeño, a quien Marco había nombrado Esperanza, desarrolló un vínculo especial con la niña de 5 años. Verlos juntos, la niña riendo mientras Esperanza empujaba suavemente su hombro buscando golosinas, era presenciar la sanación en su forma más pura. La noticia sobre los cazadores furtivos llegó 3 meses después del rescate. Los oficiales que habían respondido al incidente de la autopista, junto con agentes federales de vida silvestre, habían seguido las pistas que Marco encontró. Las marcas de neumáticos los llevaron a una propiedad privada, donde descubrieron evidencia extensa de caza ilegal de mustangos. 2 hombres fueron arrestados y enfrentaron múltiples cargos federales. La yegua que Marco había encontrado muerta fue solo una de varias víctimas. Durante el juicio, que atrajo atención nacional gracias a los videos virales del incidente de la autopista, Marco fue llamado a testificar. Habló con voz firme y clara sobre lo que había presenciado, sobre el trauma que había visto en los potros, sobre la valentía de Fantasma al proteger a los indefensos. Los cazadores fueron sentenciados a prisión y se les prohibió poseer armas o acercarse a tierras federales de por vida. Para Marco, verlos enfrentar justicia trajo un cierre que no había esperado. No devolvería a la yegua muerta, no borraría el trauma que los potros habían sufrido, pero demostraba que las acciones tenían consecuencias, que el sufrimiento que habían causado no sería ignorado. La historia de Fantasma y los potros se extendió más allá de Montana. Artículos de noticias, entrevistas, incluso un pequeño documental. Marco inicialmente resistió la atención, incómodo con ser visto como héroe cuando sentía que simplemente había hecho lo correcto. Pero Laura le ayudó a ver que su historia tenía poder, que podía inspirar a otros veteranos que luchaban con trauma a buscar ayuda, a considerar la terapia ecuestre como una opción. Eventualmente, con el apoyo de Laura y el respaldo del antiguo programa de terapia de Thomas Brennan, Marco convirtió su rancho en un centro de terapia ecuestre certificado específicamente para veteranos. Fantasma, por supuesto, era la estrella del programa, usando su entrenamiento original para ayudar a hombres y mujeres que regresaban de guerras más recientes. Los potros, ahora adolescentes saludables y confiados,
también participaban en el programa. Sus propias historias de trauma y recuperación resonaban poderosamente con los veteranos que venían buscando sanación. Si estos caballos pudieron recuperarse después de lo que pasaron, los veteranos pensaban, quizás yo también pueda. Un año después del día en que Fantasma bloqueó la autopista, Marco organizó un evento conmemorativo en su rancho. Todos los que habían estado presentes ese día fueron invitados. Los oficiales, los conductores varados, Laura y el Dr. Chang, la familia de la caravana. Fue una reunión alegre llena de risas y lágrimas felices, mientras las personas compartían cómo ese día había impactado sus propias vidas. El hombre del camión de 18 ruedas admitió que había comenzado a hacer voluntariado en un refugio de animales local. La pareja mayor había comenzado a donar regularmente a programas de rescate equino. Los niños habían convencido a sus padres de adoptar no un perro, sino un caballo rescatado. Mientras el sol se ponía sobre el rancho, pintando el cielo con los mismos tonos dorados que habían presenciado un año atrás, Marco se paró junto a Fantasma en el corral. El semental, ahora completamente relajado y feliz, pastaba tranquilamente mientras los potros jóvenes correteaban jugando en el campo cercano. «Salvamos muchas vidas aquel día», murmuró Marco acariciando el cuello de Fantasma, «pero creo que la vida que más salvaste fue la mía». Fantasma levantó su cabeza majestuosa y miró a Marco con esos ojos profundos que habían visto tanto sufrimiento, pero que ahora reflejaban paz. En ese momento, bajo el cielo de Montana, rodeados por la manada que habían sanado juntos, dos almas rotas encontraron lo que habían estado buscando sin saberlo: redención, propósito y la comprensión de que ningún ser, humano o animal, debería enfrentar su dolor solo.